ya son y 17, la hora donde solemos dar comienzo este foro Juan Burgo para no retrasarnos. Buenos días, me llamo Luis Antonio Rodríguez Huertas, para las personas que no me tengan identificado, y estamos en el foro Juan Burgos, que organiza la Fundación para la Ciudadanía Global junto con el Partido Político por un Mundo Más Justo. Como otras veces, nuestra propuesta formativa trae un tema que ha suscitado mucho interés, por eso la respuesta ya de personas apuntadas, aunque después también son muchas más todavía las que lo ven a través de la grabación. Lo grabamos, lo subimos a nuestro canal de YouTube y también a través de nuestra página web pueden ver el enlace. Tenemos hoy con nosotros a una persona que está haciendo un esfuerzo, creedme, increíble para estar con nosotros. Ha sido operado recientemente de las cuerdas vocales y aquí está la persona con Bueno, nosotros. Le proponía yo incluso de buscar la manera de aplazarlo, pero está echado para adelante y aquí está. Sí, he acordado con él, más bien por mí, no por él, que está dispuesto a todo, a intentar que la sesión tenga sus parones para que no tenga que forzar demasiado, que ya lo va a hacer la garganta. Entonces ya os explicaré después cómo he previsto que puede ser esta sesión de hoy. Pero antes, como siempre hacemos, voy para aquellos que sois neófitos, sois nuevos en estas sesiones, que algunos los hay, por los que nos vean después, voy a hacer una pequeña presentación de lo que es este foro Juan Burgos. Vamos a ver, aquí. Bueno, pues ahí tenéis el cartel de hoy con José Luis Pareja Rivas. Ahora le presentaremos más detenidamente bajo este título que él nos proponía, después de hablar con él en varias ocasiones. Acordamos desafíos en el cuidado de con las personas mayores, aunque él me decía también que, bueno, que después ya irá viendo por dónde va tomando forma la cosa. Este foro Juan Burgos tiene este nombre, que a mí me gusta recordarlo siempre, por una persona, por Juan Burgos, Juanito le decíamos, que era un militante del Partido por un Mundo Más Justo, que falleció hace ya 6 años en Granada, joven, después de pelearse y luchar contra una enfermedad dura. Y era una persona muy del partido, como es nuestro estilo, de fraternidad, de construir relaciones diversas, también muy preocupado por su propia formación para estar a la altura de las necesidades, ¿no?, políticas y demás. Bueno, tuvimos esa luz de llamar este foro de formación abierto a toda la ciudadanía por él, por su nombre, ¿no? Foro Hamburgo. Bueno, pues este foro Hamburgo al mismo tiempo se encuadra dentro de una propuesta formativa mucho más amplia que tenemos en el partido y con la ayuda de la fundación, que tiene varios niveles. La formación para afiliados, una hora donde se hace una presentación muy breve de lo que es el partido, una formación más completa que llamamos ladrillos nuevos, que son 4 sesiones donde vamos abordando temas ya un poco de más calado y con más tiempo, 4 sesiones que vamos ofreciendo a lo largo de cada curso. Tenemos este foro Juan Burgo, que son sesiones abiertas, ahora haré un repaso breve de algunas de las que hemos tenido, y tenemos también desde el año pasado una escuela de verano. Y lo digo ahora porque también los que estáis viéndonos igual tenéis interés en participar y todavía no habéis sabido de ella o no habéis dado tiempo de apuntaros. Son solo 25 plazas, ¿no? Así que os invito a que no perdáis mucho tiempo si tenéis intención de estar, porque son plazas limitadas también porque el sitio donde lo realizamos eh, no da mucho para más. Entonces, va a ser este verano con María Guerrero Sanz, experta en liderazgo político, escuela precisamente de liderazgo político para un mundo más justo y fraterno. Y va a ser muy participativa. Conocemos a María y veréis cómo hasta es provocadora en algunos momentos y en cualquier caso, pues nos ayuda mucho a crecer, ¿no? Bueno, este deseo de estar en medio de la sociedad, ejerciendo un liderazgo positivo, constructivo hacia ese mundo que nosotros soñamos, anhelamos. Bueno, pues si queréis apuntaros en la página web, esta es una foto de lo que aparece en la página web cuando le dais a Actúa, una pestaña que pone Actúa y ahí pone inscripción para la escuela de verano. Pues esto es lo que tenéis que rellenar, ¿vale? Y sepamos que estás interesado en participar. Y ya termino yo solo haciendo un repaso rápido de algunos de los títulos. Llevamos ya 4 años con el Foro Juan Burgo. Creemos que está siendo un acierto, bueno, pues, algo que nos está ayudando a todas las personas de las fundaciones del partido, pero más allá a todas las que se van conectando, bueno, para estar más al día, para ayudarnos a pensar, a reflexionar, para conocer grandes referentes, personas que van iluminando este camino de construir una sociedad más a nuestro estilo, ¿vale? Desde la fraternidad, la justicia, la equidad, la acción por los vulnerables, tocando temas sensibles. Bueno, pues solo para que veáis algunos títulos de esos muchos temas que hemos tenido. Este siempre me gusta traerlo porque fue el primero, fue con Javier Paló, que nos habló de una cultura ciudadana de perdón y contra la economía política del odio. Estamos ahí, por desgracia, en esta sociedad nuestra, la política del odio, del rechazo, del diferentismo, de la cancelación. Pues él hablaba de todo lo contrario, que es muy nuestro. Hemos tocado muchos temas
muchos, como digo, que tienen que ver con colectivos vulnerabilizados, pues como las personas prostituidas, y aquí hablábamos de la opción abolicionista, con un activista en ese campo. Hemos hablado mucho también de norte y sur, o mejor del sur global, que a nosotros nos preocupa. Somos un partido que apostamos por un mundo más justo y miramos de modo particular los países empobrecidos. Pues hemos hablado varias veces de este tema. Hemos tenido personas que dentro de la escena de nuestro país son conocidos, como Sebastián Mora, que fue secretario general de Cáritas, para hablarnos de cómo hacer un trabajo por el bien común con los empobrecidos, con los más frágiles. Hemos hablado de nuestro lema, uno de nuestros lemas, que es acabar con la pobreza es una decisión política. Hablamos de inmigración varias veces, que es un tema que nos preocupa. Fijaros qué temas unimos también. Liderazgo, política y bondad. Somos un partido que se mete en fregados grandes, no eludimos la denuncia de las cosas que queremos injustas, pero tampoco nos alejamos, ¿no?, de una apuesta por la bondad humana que queremos que es lo que construye, ¿no?, nuestra humanidad. Hemos hablado del cambio climático, la emergencia climática, hemos hablado de la crisis del sentido, tuvimos a Pablo II, que nos habló de ello. Hemos hablado de la paz, por ejemplo, ¿no?, en una de las últimas sesiones, y la última que no está aquí recogida, que hablamos de las personas sin hogar, también con personas de Cáritas, ¿no? Así que, bueno, pues esas son algunas de las sesiones que hemos tenido, y hoy tenemos a José Luis Pareja, que es el presidente del Ares, pero para conocer un poquito más antes de que él comience a hablar y os diga yo cómo va a funcionar esta sesión, le he pedido a María Luz, que es además nuestra coordinadora del equipo de trabajo de mayores. En el Partido por un Mundo Más Justo tenemos un equipo que trabaja en temas de mayores. Pues le he pedido a ella que nos presente a José Luis. ¿Tú no lo conoces, José Luis? La vas a conocer. Para nosotros, María Luz es también mucha inspiración porque, bueno, es increíble la fuerza que tiene esta mujer, y por eso le pedíamos que mejor que ella, que además está liderando ese equipo de trabajo, que nos investigase, bucease y nos dijese quién es José Luis Pareja. Tienes que darle al audio, María Luz, al audio, al microfonillo abajo. A ver, a ver. El icono del micrófono tiene que darle, está tachado, como tú veías, pues hay que destacharlo. Abajo a la izquierda suele salir. A ver, a ver. Ahora le ha dado la vuelta, la estamos viendo tu casa por el otro lado. ¿No? Antes sí pudimos, a ver si lo conseguimos, si lo conseguimos. Ahora no se te ve a ti, ni se oye. Vamos a darnos un tiempo, si no después te puedo proponer que salgas y vuelvas a entrar, o sea, que cierres le des a salir, vuelves a entrar y quizás si lo conseguimos. Mientras María Luz lo intenta, y ya vive en Málaga, en Torre del Mar, si no me equivoco, ahora me ha entrado la duda. Voy a decir un poquito alguna característica que va a tener esta sesión, dadas las circunstancias que está pasando nuestro ponente, nuestro invitado, que es José Luis. Como decía al principio, ha sido operado de las cuerdas vocales hace poco tiempo. Entonces, bueno, nos planteamos la posibilidad de aplazar esta reunión, pero él ha sido, ¿no?, el que ha querido insistir en que no, que la mantuviésemos. Pero eso sí, nos obliga en conciencia, por esa ética que queremos que esté a la base de nuestra acción política, que cuidemos a nuestro ponente. Entonces, os voy a proponer, primero, el tono de voz te lo voy a pedir, se lo recordaré, si no, como tenemos cierta confianza, te lo recordaré, que no la fuerce, pero en lugar de hacer una charla seguida, vamos a intentar parar de vez en cuando y meter alguna pregunta, ¿vale? Entonces, normalmente las preguntas las derivamos al final, las ponemos al final, pues ahora vamos a hacer este formato y así él también va cogiendo un poquito de descansando en un tiempecito de su presentación, y cuando yo vea oportuno, pues le digo, bueno, José Luis, vamos a ver si alguien nos formula alguna pregunta sobre lo que acabas de contar, ¿vale? No obstante, al final también pues, habrá un tiempo más largo para preguntas si se diese el caso. María Luz está peleando con el sonido. Tienes que buscar el icono que pone audio, que es un microfonito, que está tachado en rojo, y Ya, 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 ahora, genial. ya, ya, Pues ahora, Paquito. genial. Bueno, Pues venga. me- bueno, vamos a ver. Pues sí, efectivamente, verá. mm, Hola, buenos días, querido amigo. Soy María Luz Gómez, coordinadora del grupo de mayores. Hoy día 26 de abril del 25 es una fecha que será inolvidable en nuestro foro de Juan Burgos. Son hoy dos motivos importantes.
para que queden en nuestro recuerdo. En estos momentos tenemos la despedida de nuestro querido y amado Papa Francisco, que ha emprendido su último viaje hacia el reino del cielo. Dios lo bendiga y nos ayude. Y tengo la suerte de haber recibido un regalo precioso, sin haberlo podido esperar nunca. Y es presentar a una persona de una valía extraordinaria en todos los sentidos, que es y se llama José Luis Pareja, presidente nacional del Grupo Social LARE. Me faltan palabras, porque para muchas que yo quisiera decir, son infinitas más las que se merece esta persona, que es un regalo del cielo. Y tenemos la gran suerte de tenerla hoy entre nosotros, José Luis Pareja. Eres de verdad de una grandeza tan humana, tan llena de amor en todo lo que has hecho, haces y seguirás haciendo, que Dios quiera que por muchísimo tiempo, con tanta vocación en todos tus trabajos y ayuda a los demás y personas mayores tan necesitadas, que reflejas vida, fuerza, fe, esperanza, alegría, voluntad, actitud y ánimo a que con esto se puede trabajar. Y nos da ejemplo para que no decaiga nadie, que a veces con un cafelito delante y una buena charla llena de simpatía con un amigo a tu lado, te puedes comer el mundo. Y si encima hay una guitarra al lado, ni te preocupes. Entonces vibra y se oye una voz que te hace pensar. Esto no sale de una garganta, estos son notas puras de sentimiento que se escapan de un corazón inmenso como el que tú tienes. Dios te bendiga, José Luis. Y vamos a disfrutar de ti, de todo aquello que nos quieras decir y compartir hoy con nosotros. Aprender de ti, de tu sabiduría y gran corazón. Muchísimas gracias y nos tendrás para siempre a tu lado. Por un mundo más justo, seguiremos trabajando siempre y lo conseguiremos por la ayuda de nuestro Padre y personas como tú, José Luis. Muchas gracias. Ahí es nada, José Luis, ¿qué te parece? Esta, María Luisa se ha documentado bien, no ha dicho nada que no conozca de primera palabra, de primera mano, porque incluso se ha puesto en contacto con gente cercana a ti, igual has olido algo de eso. Pues la verdad es que no, pero vamos a ver. ¿Es Mariluz o Mariluisa? María Luz, María Luz, exacto. Es que justamente lo tenía aquí puesto porque eres luz. Tu nombre te acompaña y te define. Tu nombre, Mariluz, te acompaña y te define. Lo que has dicho, bueno, mira, yo lo agradezco, son caricias que además viniendo de una persona como tú, con esa veteranía en la edad, en el paso del tiempo que poquito a poco nos va curtiendo, pues evidentemente yo creo que son las mejores palabras que uno puede escuchar y te aseguro que me has emocionado porque, bueno, pues porque se trata, como tú bien has dicho, y ahí hay que reconocer que has tocado en la diana, de una conversación, de una charla, de un cafetito rico y también a veces, si es posible, incluso de una guitarra. Muchísimas gracias, te agradezco de corazón tus palabras que he de reconocer, eso sí, que son injustas, pero sí necesarias. A veces la injusticia es necesaria para producir, en este caso en mi estado, en la situación, en mi trabajo, pues oye, un ánimo y un empuje hacia adelante para seguir haciendo cosas. Muchísimas gracias desde el corazón, Mariluz. Pues gracias, María Luz, gracias. Y ya con esto
había escuchado que toca la guitarra, podéis encontrar canciones Bueno, cada autor por ahí en YouTube, ¿vale? Si alguno tiene interés particular, hace poco me pasó una y la he escuchado a Mariano sobre el final de la guerra, ujú. que tiene mucha significación en este momento. Pues gracias, Mariano, te quito ya de pantalla, a ver, ¿vale? Y dejamos ahora ya a José Luis, que va a empezar a desarrollar. Digo, le iré parando yo de vez en cuando sobre, bueno, no sé, iré viendo, ¿eh? Según te voy a esforzar, pero voy a intentar, en cualquier caso, Muy cuidarte bien. para que no salgas de aquí más tocado, que se te Muchísimas necesita, ¿no? En otras cosas, ¿vale? muchísimas gracias, querido. Tú sabes que yo ya no puedo pasar prácticamente un día sin un tachán, que evidentemente todos los que estáis ahí, evidentemente, y me repito, lo lleváis a cabo. Para mí, y no lo digo por palabrería, alguien dirá, como este no para de estar en sitios, pues ya pone el play y sale. No, estar aquí con vosotros en el día de hoy, como muy bien ha dicho Mariluz, en el cual despedimos corpóreamente, despedimos a una persona que ha marcado una forma diferente, no tanto en el núcleo del mensaje, porque el mensaje sigue siendo el mismo y ha sido el mismo desde hace muchísimos años, pero sí en este caso en la forma y en la cercanía en que lo ha llevado a cabo, pues efectivamente digo, oye, esto a lo mejor resulta que nos encontramos en una situación un poquitico de que la gente también quizás quiera hacer esa despedida, ¿no? Y además despedida que es totalmente lógica Vale, y José Luis, comprensible. me sospecho porque había bastante más gente apuntada en esta sesión y ahora veo menos que están presentes y puede ser que la coincidencia con el que todavía no ha terminado, empezó a las 10 pero todavía no ha terminado, Es pues, lógico, Luis, es lógico. Y yo además, si os soy honesto, por eso también os valoro de que estéis aquí, pero quizás también yo reconozco que si estuviese en el otro lado, lo mismo estaríamos debatiéndome entre una cosa y otra. Entonces, a lo mejor resulta que quizás, quién sabe, si Dios quiere más adelante, podamos volvernos a encontrar. Decía que agradecía por un mundo más justo que, que haya tenido a bien considerar que yo puedo decir o aportar algo. Bueno, quizás sí, quizás no, pero siempre abierto en este caso a un apoyo, a una complicidad con lo que en este caso es un poco vuestra senda y vuestro camino, ¿no? No hay cosa que más me guste escuchar, volver a escuchar, lo escuchaba muchísimo estando en su momento en Cáritas, que es no hablar de pobres, sino de empobrecidos. Porque evidentemente el empobrecido nos insta a darnos cuenta que tenemos una parte de responsabilidad intrínseca en su situación. Hablar de pobres es hablar como hablar del cuñado en la familia. Vendrá o no vendrá, lo tendremos o no. Pero en este caso, insisto, hablar de empobrecido en ese lenguaje vuestro tan, ¿cómo diría? No diré característico, pero sí tan auténtico, os aseguro que es tremendamente necesario. Gracias, una vez más, por querer que yo esta mañana os diga algunas cositas. Eh, mirad, el tema que yo tengo que un poquito así que desarrollar, pues es el tema del cuidado, los retos que hay, cómo está este tema de la atención y cuidado a las personas, ¿no? Como estamos hablando de atención y cuidado a las personas, pues yo lógicamente voy a entender que estamos hablando de personas, vamos a decirlo así, más vulnerables. Bueno, todos necesitamos cuidado, evidentemente, todos. Pero en este caso tenemos que incidir o tenemos que, o es lo que yo pretendo un poquito, profundizar un poco en las personas mayores, ¿eh? Que ya están en una situación en la que se precisa de ese cuidado. Y no solo quizá en las personas mayores de ahora, sino también en las personas mayores que probablemente si llegamos seremos también cuidadas, porque consustancial a la edad está el cuidado. Y os lo demuestro no solamente con las personas mayores, sino con los recién nacidos. Es inherente el cuidado. Un bebé nace y necesita un cuidado intensivo, continuo. Es decir, esto del cuidado no es solo de las personas mayores, no es solo algo que haya que padecer o que haya que llevar a cabo con las personas mayores, sino que curiosamente el cuidado también lo llevamos a cabo precisamente no en el atardecer de la vida, sino en el amanecer de la misma. Y
Veréis, este siglo XXI en el que nos encontramos, pues nos está trayendo un montón de cosas muy buenas y un montón de cosas que quizás no son tan buenas o que quizás podrían ser transformadas, ¿no? Fijaros cómo el avance de la ciencia, de la tecnología, no pasa nada, es agua, ¿eh? Iré tomando sorbos, pero no penséis que es ginebra, es agua, es agua. De vez en cuando tengo que darle un poquito así de engranaje aquí al motor, ¿vale? No es nada preocupante, os lo aseguro. Decía que este siglo XXI nos trae una serie de cambios, nos trae una serie de situaciones que, fijaros lo que os puedo decir, no se habían llevado a cabo prácticamente en 20.000 años, salvo grandísimos hitos en la historia de la humanidad, como fue en su momento la aparición del fuego, como fue en su momento la aparición de la rueda, como fue en su momento, quizás también podríamos hablar en este caso de la imprenta. Claro que estoy hablando de inventos, no estoy hablando desde el aspecto de la connotación moral que viene arrastrándose desde hace 20.000 años, desde que el hombre es hombre, tiene ese constructo o esa iluminación de la fe. No, me refiero a hitos importantes en la historia de la humanidad, ¿no? Fijaros que en el siglo XX, siglo XXI, del que llevamos justamente un cuarto, se están produciendo una serie de avances tan enormes y de una manera tan rápida como no se habían producido en 20.000 años de historia. Y eso provoca que no siempre el ser humano pueda aclimatarse o acondicionarse a esos cambios. Yo que tengo una formación que tengo que decir, en este caso a nivel, vamos a llamarlo así, académico, me encanta, que es la de ser antropólogo, me gusta mucho el analizar por qué estamos donde estamos y cómo hemos podido llegar a donde estamos. Y la verdad es que, fijaros como ahora con la muerte del Papa Francisco habéis visto incluso vídeos estos de Instagram o como se llaman estas redes, en las que incluso aparece cómo Jesús lo abraza. Oye, y parece que se produce una imagen real que además provoca un estado en nosotros en el cual prácticamente estamos diciendo, oye, si es que esto realmente está pasando. No deja de ser un ejemplo de los retos a los que nos estamos enfrentando y es evidentemente la evolución tecnológica. Ahora bien, la pregunta que en principio yo ya empezaría a haceros, no para que la respondáis, pero sí para que la podamos tener en consideración, es si estamos preparados para adaptarnos a esta realidad en la que, insisto, hemos estado establecidos en los últimos 20 siglos, cuando menos. Y ese es un punto importante porque nos va configurando en la manera en la que tenemos que empezar a atender y entender que hay otra concepción diferente de lo que es la vida. No voy a profundizar mucho en eso, pero la vida, como ahora la vemos, como la entendemos, no es la misma que la que tenían nuestros padres, nuestros abuelos, aunque siempre ha habido un hilo conductor, y es que las nuevas generaciones nunca van a entender a las antiguas, ¿no? Me imagino que cuando yo escuchaba hablar a mi abuelo, me decía que a su vez su padre, que era mi bisabuelo, le decía cuestiones que en su momento eran incomprensibles para mi abuelo y que cuando mi abuelo me las decía, yo me reía. Pero cuando mi padre hablaba de mi abuelo, pasaba lo mismo. Cuando yo hablaba con mi padre, lo mismo. E imagino, no seguro, que mi hijo piensa lo mismo. Es decir, pero hay una parte que es común a toda la historia de la humanidad y es las relaciones intergeneracionales. Pues fijaros, también esas relaciones intergeneracionales han cambiado. Han cambiado, pero no han cambiado de una manera lenta y pausada, sino que están cambiando de manera vertiginosa. Mirad y estamos en un momento muy bonito, pero es un momento de crisis. ¿Quién podría, a nosotros cuando los que ya estamos en esta edad, vamos a decirlo así, veterana, siempre entendimos lo que era un teléfono, siempre entendimos lo que era una máquina de escribir? Si vosotros ahora le enseñáis a un hijo o a un nieto una máquina de escribir, no sabe utilizarla. Si le enseñáis a un nieto, a un hijo vuestro, un teléfono de estos, ¿verdad? De la ruedecita que tenía, no saben utilizarlo. Quiero decir con esto, pero qué cambios hemos tenido en los últimos 30, 40 años, en los cuales hay un desconocimiento absoluto de las generaciones actuales con respecto a las que éramos nosotros.
Por eso pasa lo que pasa y por eso tenemos ahora mismo que si siempre ha habido discusiones entre padre e hijo, que si siempre ha habido que si vienes a las 12 o llego a la 1, que si te digo haz pero tú no haces, todo esto está ahora mismo en una crisis de transformación enorme. ¿Por qué? Porque no hay un solo modelo ni de sociedad, no hay un solo modelo de familia, ni hay un solo modelo de comunicación por parte de los padres, los hijos, los colegios, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a entrar en ejemplos básicos, fáciles, en los cuales cuando te suspendía un profesor o cuando un profesor te regañaba, nuestros padres decían algo habrás hecho y no nos atrevíamos a decirle lo que nos habían regañado porque sabíamos que en este sentido nuestra opinión iba a ser poco considerada. Y ahora nos encontramos con una continua relativización de lo que son los parámetros de comunicación en los cuales la autoridad, la autoritas no significa que yo mando, sino sí el revestimiento que tengo, fruto de mi experiencia, de mi conocimiento, etcétera, etcétera. Vale, pues todo esto que nos está pasando y que lo vemos ahora, hay otro aspecto muy importante que tenemos que tener en consideración. Y es que hasta hace un poquito más de tiempo, pero hasta hace 80, 90 años, todo esto que yo estoy diciendo que nos podía pasar a nosotros ahora y que creo que nos está pasando, creo que estamos de acuerdo, a lo mejor resulta que si esto pasaba en la India, no nos enterábamos. O si esto pasaba en Madagascar, no nos llegaba. Fijaros que ni siquiera nos llegaba a tiempo, no siempre nos llegaba cuando eran las grandes catástrofes. O no le dábamos la importancia que tenían en ese momento las grandes catástrofes. Ahora tenemos inmediatamente las catástrofes, las situaciones conflictivas, con su aspecto positivo, evidentemente, pero lo que quiero decir es que donde antes había el mundo nuclear de la familia, el mundo nuclear, me refiero a nuestra, entendedme, nuestra sociedad de Occidente, hasta ahora hemos sido muy diferentes Occidente a Oriente, hemos sido muy diferentes y hemos sido muy diferentes en cuanto incluso a niveles, diríamos, locales, regionales, estatales y continentales, pero ahora como os estoy diciendo, como existe un acercamiento tan enorme en lo que es el desarrollo de la información, ahora todos estamos en, diríamos, a momento actual, diríamos, no sé si complementándonos, pero sí evidentemente marcándonos pautas, marcándonos mensajes que cogemos y que acogemos cuanto más jóvenes somos y menos tenemos la capacidad para saber qué hacer, más rápido. Entonces, lo que antes era idiosincrásico, formaba parte de un grupo cultural, ahora cada vez más en esos procesos de interculturalidad se está diluyendo. Aunque todavía hay diferencias que después comentaré. No sé si me estoy explicando bien, Luis, si tú ves que no, ¿verdad? Muy bien, José Luis, muy bien. Si quieres que Es paremos, decir, vamos aquí no, con... no, va bien, de momento el motor tira. ¿Qué quiero decir con esto? Que la realidad en la que estamos, fijaros que tiene frentes cambiantes en los últimos 20 siglos. Hemos cambiado mucho, pero hemos cambiado fundamentalmente en el último siglo. La situación en la que nos encontramos, las formas de organización que tenemos a nivel interna, a nivel familiar, es diferente, pero no podemos considerar que sean nucleares, sino que además se están cada vez más diluyendo en una sociedad que cada vez más está interconectada. Antes los americanos eran los americanos, los europeos éramos los europeos, los africanos eran los africanos y los asiáticos eran los asiáticos. Cuidado, los modelos, aunque todavía existen divergencias importantes, los modelos se están diluyendo. Y donde antes el americano era el que llevaba una gorra puesta al revés, ahora nosotros llevamos también la gorra puesta al revés. Digo, cuestiones identificativas muy simples, pero que identifican y que dan identidad a una sociedad. Donde antes, evidentemente, los teléfonos móviles solamente los teníamos los padres, los teníamos las personas que, entre comillas, podían tener ciertos recursos para poder tener uno en la familia, pues porque era el teléfono que había, donde antes eso generaba, no en juicio ni valoro, pero sí generaba una forma de relación diferente, ahora nos encontramos con que si en una casa hay 5 componentes, en esa casa hay 5 móviles. Con todo lo que eso conlleva. No es mi función valorarlo. Os estoy intentando decir, mis queridos, mis queridas,
amigas que estáis al otro lado, que esto ha cambiado y no tiene vuelta atrás. Es decir, no podemos hablar ahora de esa época bucólica en la cual de repente se empezaba a decir qué maravilloso era volver al campo para poder estar con la ovejita y tocar la flauta. Bueno, pues eso ahora mismo podrá haber ciertos grupos, podrá haber ciertas pequeñas comunidades que pueden hacerlo y que deben o que tienen que hacerlo, pero la realidad ahora mismo nos ha absorbido. Y hay dos opciones. Te puedes rebelar, te puedes posicionar o tienes que intentar ver cómo, como dice en este caso a veces el refrán, si ves que no puedes con tu enemigo, únete, pero únete no siempre a cualquier precio. La edad de los móviles en los niños cada vez es menor. Ponemos ahora situaciones de protección, pero cada vez nos va a costar más trabajo. Vale. Pero esto no es lo sustancial, es lo que yo os quiero decir. No deja de ser una mera descripción de esta sociedad en la que estamos, insisto, con sus cosas buenas. El otro día veíamos cómo era posible ejecutar una intervención quirúrgica estando a 3, 4, 5 mil kilómetros de distancia. Esto es una maravilla. ¿Quién podía pensar que yo estando aquí puedo tener un mecanismo en el cual yo puedo operar a una persona que está a 5.000 kilómetros? Bendito sea los avances. Pero insisto, tenemos siempre como el yin y el yang. En todo lo malo hay algo bueno y en todo lo malo y en todo lo bueno siempre puede haber algo mejorable. ¿Qué nos conlleva esto? Pues como os decía, que esa realidad que estamos viendo, sí hay una parte que es inamovible, por más que queramos de momento modificarla. Y es muy simple, nos lo enseñaban en los colegios. Los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Esas bases, esas reglas que nos marca de momento la vida, y la vida lo digo aquí con mayúscula, esas bases que nos marca la vida son también las que evidentemente tenemos que intentar de alguna forma poder preservar. Y lógicamente hay una cuestión que ya os he dicho al principio y que es consustancial a ese nacer, crecer, reproducirse o morir. Y es, entre otras muchas, es el cuidado. Eso, a la presente, permanece inalterable con respecto a todo lo que os he dicho. Es verdad que lo que sí está cambiando ya, en esa parte que os he dicho que es el cuidado, es la forma de cuidar. Y ahí es donde yo incidía cuando os he comentado antes de la globalidad, en saber ahora mismo lo que está pasando en Pekín, es donde verdaderamente hay que empezar a tomar atención, porque lo que ha caracterizado a muchas culturas, entre otras cuestiones, ha sido el cuidado y la forma de cuidar. Y curiosamente, en muchas culturas el cuidado siempre ha tenido un tronco común, que era evidentemente cuidar siempre al más débil, al más frágil. ¿Y quién se supone que tenía que llevar o cómo se supone que se tenía que llevar a cabo ese cuidado? Pues ese cuidado se tenía que llevar a cabo, en primer lugar, en el entorno nuclear, en la tribu, en el grupito, que podía ser más o menos amplio, pero era el que tenía esa responsabilidad directa. Y entonces, por eso, nos encontramos con que ese enraizamiento del cuidado en nuestra generación, en la occidental de la que estoy hablando, como bien sabéis, y yo creo que Mariluz es un buen ejemplo y un buen componente, siempre se ha entendido que los hijos cuidan a los padres, los nietos cuidan a los padres que cuidan a los hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, era un modelo de cuidado, en este caso ascendente, donde siempre se entendía que, en primer lugar, procedía ese cuidado por parte de la propia familia. Donde además es verdad que había una base desigualitaria enorme, absolutamente. Porque generalmente no, en un altísimo porcentaje, quien cuidaba siempre era la mujer. La mujer cuidaba a sus padres y cuidado, no solo a sus padres, a sus suegros, si los suegros no tenían hijas. Entonces, este modelo de cuidado, que es el que hemos tenido nosotros y es el que muchas veces además nos trasladan nuestros padres con ese famoso eslogan que yo entiendo y comparto, que es: a mí me cuidáis vosotros, yo no quiero estar en una residencia. Es un modelo que actualmente ya no es aplicable ni predecible a nuestras generaciones.
Cuando yo tengo la parte que también tengo, porque tengo 4 condiciones que ahora también os voy a comentar en mi cariño y en mi dedicación a las personas mayores. Pues una de ellas es la de ser profe en la universidad. Cuando yo le pregunto a mis alumnos de posgrado, que ya han terminado su carrera y que ya son alumnos que están estudiando un máster, yo les pregunto a ellos, oye, ¿quién va a cuidar a vuestros padres? Nunca me dicen ellos. Es raro que me digan yo. Aquí es donde empezamos a entrar ya en las migas. Aquí ya estamos entrando en las migas. Es decir, hay una concepción actual mediante la cual sabemos que las generaciones que están por debajo de nosotros no nos van a cuidar. Y yo se lo digo muchas veces, cuando tengo que ir a varios sitios o cuando tengo que ir tal, yo digo, no, los que estáis sentados aquí, tened una cosa clara, no os van a cuidar. Nos van a cuidar no significa que os descuiden. Nos van a cuidar no significa que nos faciliten o que nos proporcionen los medios. Pero esa relación que se establecía directa entre padres que cuidaron a sus hijos, hijos que cuidan a sus padres, esto le queda poco. Le queda poco. Pero el que le quede poco, insisto, no significa que tengamos que entrar en crisis. Podríamos entrar en una crisis de valores, en una crisis ética, pero es una realidad que el cuidado ya prácticamente tenemos claro que no lo van a hacer nuestros descendientes. Entre otras cosas, además, también porque cada vez hay menos descendientes. Y como cada vez hay menos descendientes, pues evidentemente no da la mano de obra, permitidme el concepto entre comillas, para cuidar a los ascendientes. Si viéramos nuestra pirámide de población, nos daríamos cuenta que esa pirámide de población está totalmente invertida. Una pirámide de población, ¿por qué se llama pirámide de población? Porque tiene forma de pirámide. Es decir, tiene una cúspide y luego tiene una base, por eso llaman pirámide. Pero es que ahora ya nuestra pirámide de población es una pirámide invertida. ¿Qué significa? Que a los que van quedando para arriba, cada vez más tienen menos soporte, y no solo en el ámbito de las pensiones, que también sería otro tema, sino en el ámbito de la atención y del cuidado. José Luis, por, Dime. por, por pararte, genial, pero por obligarme a pararte, como decía al principio, nuestro invitado ha sido operado recientemente de las cuerdas vocales. Te formulo una pregunta que tiene que ver con esto que estás diciendo, de si te doy tiempo también a oxigenar las cuerdas vocales, mientras hablo un poquito. Vamos, genial, estoy de acuerdo contigo en lo que está ocurriendo, lo que va a suceder, ¿vale? ¿Cómo viven las familias desde tu experiencia esta situación? Es decir, es algo angustioso, es decir, que las personas ya no aspiran a ser cuidadas por sus descendientes, a los descendientes les genera angustia, frustración, se normaliza y está aceptado, se ve como es que claro, como no tenemos los pisos ya como antes tan grandes y no podemos, o tenemos muchas ocupaciones, o lo justifican o no, o es un dolor ahí interno. Vamos a ver, tú has dicho una cosa muy interesante, Luis. Quizás haya un dolor interno que no siempre es manifestado. ¿Y por qué? Porque no es fácil para un padre reconocer que sus hijos no lo van a cuidar. Con lo cual lo que existe a veces es una acomodación lógica, pero también existe, fijaros, mis queridos amigos y amigas, existe un entrenamiento. ¿Cuál es ese entrenamiento? La conciencia que tienen nuestros mayores, que tenéis algunas personas que estáis escuchándonos, de que como ya estáis a su vez cuidando a los nietos vosotros, veis la imposibilidad que tienen vuestros hijos de llegar a poder cuidar a vosotros. Con lo cual lo que hay ahora es lo que, ahora lo que estamos teniendo, lo que estamos siendo testigos es de una especie de, ha habido como un terremoto grande, ¿verdad? En el que nos hemos dado cuenta de lo que yo creo que os estoy diciendo. Esto no se produce en días, esto es un tema de años, quiero que lo entendáis, ¿eh? Pero de muy pocos años. Y ahora lo que estamos es un poco reubicándonos. Entonces, tras ese terremoto en el cual la mujer, con mucha justicia, ha dicho, ya está bien de ser yo la protagonista del cuidado, yo también tengo derecho a tener mi propia promoción, pero ojo, no se puede culpar ni mucho menos a la mujer de esto. La mujer era la que cuidaba, pero la mujer hay un momento en el que dice, ¿por qué tengo que estar yo cuidando y no cuidas tú? Entonces, lo que nos está provocando ahora mismo es una especie de recolocamiento. Es decir, las personas mayores, vamos a ver, yo tengo claramente asumido, en mi edad que tengo,
que a mí no me van a cuidar mis hijos. Y Luis, tú que todavía lo tienes joven, pues yo te digo ánimo, adelante y tachán todos los días. Es decir, y espero que tu hijo cuando tenga 20 años siga con tachán y tú digas, me cuida. Pero evidentemente esto va a cambiar. El modelo es que ya ha cambiado. Fijaros, solamente ese modelo todavía se preserva en ciertas culturas. Bueno, la cultura latinoamericana, que de momento está, entre comillas, un poquito más, digo entre comillas, porque a veces ese comillas es positivo, más atrasada que nosotros, valoran muchísimo las relaciones intergeneracionales. Mis alumnos, que pueden ser en este caso españoles, pueden ser de otros lugares de Europa o pueden ser también latinoamericanos, etcétera, cuando yo hago esa pregunta que yo os pregunté, que yo os hice al principio, que yo os he comentado, ¿no? De quién nos van a cuidar, ellos entran en crisis. Pero ¿sabéis por qué entran en crisis? Atención, no porque realmente, no porque realmente consideren que va a ser difícil, sino porque en sus países de origen no tienen un sistema de recursos que permita que sean cuidados. No sé si me estoy explicando. Es decir, es que cuando uno piensa que no va a ser cuidado, es porque sabe que detrás tiene ya, como nos pasa en muchos países europeos, en España todavía está la cosa bastante complicada, vamos a tener un recurso que se va a encargar de cuidarnos a nosotros. Entonces, en estos países emergentes, vamos a llamarlo así, son países que entienden vamos a llamarlo así, las generaciones que pueden ser de nuestra edad, tienen clarísimo que ellos son los que cuidan, no acaban de entender, pero las generaciones más jóvenes, que son las que yo en este caso vienen, o las que yo tengo que estar, son mis alumnos, que pueden ser alumnos de 20, 25, 30, 35 años, entran en crisis ya. Porque saben que si en su país tuviesen los recursos que tenemos ya nosotros en el nuestro, probablemente opinarían igual que los alumnos que tenemos o que las personas que tenemos aquí. Entonces, por eso te decía que la familia viven ya una situación entendiendo qué es lo que hay. Es lo que hay. Ya es difícil que un padre o una madre, entre comillas, exija moralmente, no, me tenéis que cuidar. Porque además ese me tenéis que cuidar no significa siempre ir a una residencia. Antes el tener que cuidar era presencia en casa. Y ahora esa presencia en casa también se puede modificar, porque hay muchas formas de atención y cuidado. ¿Cómo? Contratamos entre todos a una persona que te pueda cuidar porque nosotros ya no podemos cuidarte, porque tú no te puedes venir a que nosotros te cuidemos, porque como tú bien has dicho, Luis, el espacio que tenemos es limitado y porque tú bla, 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 bla. ¿De acuerdo? Fijaros, ese es el contexto. Y ojo porque el concepto cuidado es precioso. Es decir, Aristóteles cuando hablaba un poquito, ¿no?, de ese cuidado, hablaba de lo que entendemos por delicadeza, por receptividad, respeto a lo que a nosotros nos rodea, ¿no? Él hablaba de un cuidado a nivel muy general, pero cuidado también es el que tenemos que tener imprescindible y necesariamente a las personas mayores. Hay todavía algunos grupos que tienen y porque no todo es malo y hay que seguir a veces aprendiendo, por ejemplo, los gitanos tienen muy claro el sistema nuclear que ellos llevan a cabo. Luego es muy difícil, por ejemplo, encontrarnos en situaciones o bien en centros residenciales, o bien en el ámbito doméstico, personas ajenas al grupo, al clan familiar, que se dediquen al cuidado. Pero, insisto, ahí están ahora mismo resistiendo en esa concepción que tienen tan concreta y como antropólogo que soy, diré que tan enriquecedora como la que podemos tener nosotros. Bien, luego fijaros que el contexto en el que estamos hablando ya es empezar, es decir, perspectiva, que no vamos a ser cuidados. Luego ahora lo que sí aquí es importante es el ver cómo querríamos ser cuidados. Es decir, cuál sería ahora la opción que nos podemos encontrar o las opciones que nos podemos encontrar para ser cuidados. Y fijaros que hay una cosa que es en este sentido, es evidente. ¿Qué precisamos para cuidar? Pues a fecha presente, o hasta hace no muy pocos años, para cuidar se ha considerado que lo que se precisaban eran personas. ¿Vale? Entonces siempre se ha cuidado, siempre se ha pensado que para cuidar lo que se hace falta es alguien, porque cuando nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, cuando en el siglo XII, etcétera, etcétera, cuando existía esa sensación de cuidado
se llevaba a cabo, siempre se hacía en una relación interpersonal de persona a persona. Tú estás mal, yo te cuido. ¿Vale? Ahora esa concepción cada vez más está cambiando y ahí también podríamos, llegado el caso, a hablar, si queréis, porque el riesgo que existe ahora es incluso que nos pudiéramos encontrar con formas de cuidado que, entre comillas, prescindiesen de la relación humana e interpersonal. Ya hay robots, ya hay Alexas que se encargan, y eso es lo que se vende a veces, que se vende como un logro maravilloso. Nos tendría que dar muchísima pena de que a mí Alexa sea la que me diga buenos días, porque no hay una persona al otro lado que sea la que me lo dice. Y lo triste ya no es eso, sino que es que además la persona mayor sea feliz conviviendo con Alexa. Eso es un fracaso. Es decir, que una persona mayor entienda que estoy muy a gusto en esa famosa soledad no deseada, porque tengo un aparato que me está diciendo cosas y que me dice, oye, buenos días, mira, no se te olvide hacer esto. ¡Ay, qué alegría! Sí, es verdad que es un avance y que proporciona un bienestar, lógicamente, a la persona que en este sentido está conviviendo con ese aparato, pero no deja de ser un fracaso en nuestras relaciones interpersonales, en nuestra entrega que tenemos que tener hacia los demás. Nosotros, este modelo que os estoy diciendo de la innovación tecnológica, cuidado, no es solo ya, o está empezando a ser patrimonio de las personas mayores, sino, ojo, ya empieza a ser patrimonio también de los padres jóvenes con respecto a sus hijos. Porque a lo mejor no tienen una Alexa para cubrir la necesidad de soledad no deseada, pero tienen un aparatito que tiene un juego y hace que el niño, en lugar de entretenerse con el padre que lo cogía muchas veces a cucurumbillo y se lo llevaba y tal, ahora coge, le das un móvil al niño con meses, con meses, o con muy poquitos años, le das un aparatito y en reivindicación o en justificación de lo que es el aprendizaje y nuevos modelos de aprendizaje cognitivo e intelectual, lo tenemos que el niño ni pía porque está enganchado directamente al teléfono móvil. No deja de ser la traslación. Lo que pasa, la diferencia que hay, mis queridos y mis queridas al otro lado, la diferencia que hay es que en el cuidado a los niños sigue siendo un cuidado tremendamente valorado, tremendamente emotivo, emocionante, tremendamente solidarizado y que, de hecho, quien lo lleva a cabo cuando no son los padres, pues los abuelos, ¿no? Y eso no pasa así con las personas mayores. Las personas mayores pasan a convertirse en un estorbo, pasan a convertirse una realidad en la cual, ¿cómo voy a coger yo ahora? Si mi padre está chocheando, si mi padre ahora no come, ahora mi padre tengo que estar una hora para darle de comer, es que mi padre ahora se hace pipí, es que yo no lo llevo, es que no lo traigo. Es decir, aquí ahora el cuidado ya es solamente entendiéndose como eso que yo he comentado antes, de entrega, como esa parte que os he dicho maravillosa, ¿no? De sentirse un poco cercano al otro, como esa parte de respeto, de delicadeza, eso ya solamente empieza a ser considerado para los hijos y cuidado, hijos a los que también cada vez más temprano llevamos a las guarderías. El modelo, mis queridos y mis queridas amigas, está cambiando arriba y abajo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que arriba, en la parte de las personas mayores, es tremendamente, tremendamente dramático. ¿Y sabéis por qué? Por una cuestión muy simple. Porque hay muchos más mayores que pequeños. Hay muchos más mayores que pequeños. Hay muchos mayores a los que hay que cuidar. Si la pirámide estuviese invertida, probablemente estableceríamos otros recursos diferentes si tuviésemos muchos niños y tuviésemos muy pocas personas mayores. Entonces estableceríamos unas políticas probablemente diferentes. Pero ahora el gran problema está efectivamente en cuidar a las personas mayores. Un momentito. No sé si tienes previsto, José Luis, en toda tu exposición, no hay necesidad ni mucho menos, no te voy a marcar yo lo que diga, pero si no, también os puedo citar en otro momento, precisamente esto que has tocado, que a nosotros como partido político también nos afecta de modo particular, ¿no? Las políticas deberían proponerse para atender a esta realidad, ¿no? O bien políticas que vienen a asegurar el cuidado de las personas mayores de una óptica positiva, constructiva, o bien aquellas que igual no están precisamente
humanizando, ¿no? El cuidado, sino otras cosas, ¿no? Lo dejo Ujú. ahí, digo, también por darte otro espacio para relajar las cuerdas vocales más que nada. Mira, es que ese es un tema muy importante. Os voy a contar una confidencialidad, si me acerco un poco a contárosla. En un viaje que yo hice hace muy poquito a Bruselas, porque otro tema que es importante, lo que yo he comentado, yo formo parte, tengo la suerte de representar a nuestro país en el Comité Europeo de Derecho Social Sectorial en los servicios sociales. ¿De acuerdo? Entonces, represento ante la Comisión Europea, hay un comité que trata los servicios sociales. Entonces, yo represento a nuestro país. Entonces, en un viaje porque tengo que hacer de vez en cuando, tengo que hacer viajes regularmente a Bruselas. Entonces, en este viaje que hice, venía en el mismo vuelo que yo, venía alguien que quizás conoce, que se llama Alberto Núñez de Feijóo. Bien, entonces, Alberto Núñez de Feijóo, digo porque voy a poner el contexto de lo que tú has dicho. Sí que me voy a salir un poco por hacer duda, pero es, fijaros a veces, como dice el refrán, por el interés te quiero, Andrés. Nosotros desde Lares estamos promoviendo lo que sería un gran pacto nacional por las personas en situación de dependencia. Luego ya si queréis os explicaría un poquito lo que es eso, porque es muy interesante y muy reivindicativo. Y nosotros eh, estamos reuniéndonos con diferentes plataformas políticas en las que ya, por supuesto, también estáis vosotros incluidos si queréis, ¿vale? Bueno, pues nosotros llevamos detrás de hablar con la vicesecretaria general de Políticas Sociales del PP, llevamos un tiempo que se ha pedido la cita. Y esa cita que nosotros hemos pedido, tenemos paciencia suficiente y si ya vemos que la paciencia nos acaba, pues no iremos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo me encuentro en el avión con Alberto Núñez Feijóo, él iba precisamente a una reunión que tenían en el comité. Pues hablamos y tal, pues mira, ya sabéis, yo estoy en Lara y tal. Ellos tenían entonces, y han tenido un problema grande ¿con qué? Con el famoso affair de las residencias en Madrid, lo sabéis, ¿verdad? Es decir, ahí le han pegado, creo que sinceramente de una manera completamente injusta, y eso es un tema del que podríamos hablar, les han pegado, pero para todos los sitios. Y entonces yo le doy a Alberto y dice, dame la tarjeta, yo le doy mi tarjeta a Alberto Núñez Fijo, y nosotros nos vemos un jueves. Yo me vengo el viernes y el lunes me están llamando desde la Secretaría de Organización del PP porque quieren reunirse con nosotros. Desde lo que llevamos nosotros, que era una cita de 1 año y medio con la misma persona que nos va a recibir. Pero además no solamente nos dicen os vamos a recibir, sino que es que además decís vosotros el día. ¡Oh! ¡Tachán! Es decir, de modo que siempre aquí nosotros somos los parias que nos tienen que vamos recogiendo y ahora le dicen, no, que el presidente en este caso decide la fecha porque la vicesecretaria general de Política Social se pone a su disposición. ¿Por qué? Porque lo que tú acabas de comentar es un problema tremendamente acuciante. Y porque cuando ese problema empieza a hacerse en la calle, es cuando entonces los políticos reaccionan. El despertador de los políticos, el despertador, pero además el despertador desde toda la vida de Dios que hemos tenido, ese que nos molestaba, que nos daba ganas de tirar el despertador a la pared, ese contundente es la gente, es la movilización popular. Cuando evidentemente los partidos políticos ven que se empieza a movilizar la gente, entonces cuando empiezan a sacar todas las campanas y empiezan a ser ellos, no los que tú los llamas para, sino los que te llaman ellos. Termino este ejemplo, no sé si era ilustrativo, Luis, en lo que te estoy diciendo. Es decir, el tema del cuidado ahora mismo es un tema tremendamente, tremendamente prioritario. Cuando yo tengo que ir a Europa, todos los países todos los países que forman parte de la Unión Europea ya se están preparando para todo esto que tiene que ver con la atención y el cuidado. Se están preparando y además más rápido que nosotros. Pero ¿sabéis por qué? Porque yo os he comentado que tenemos una pirámide de población que no se sostiene. Pero como no se sostiene significa no ya que en las casas los hijos no pueden cuidar a los padres. Es que ahora mismo ya no hay personas que cuiden. No hay personas que cuiden. En este país actualmente ya cada vez más es más difícil y complicado encontrar personas que puedan, ajenas a la unidad familiar, eso que se llama, porque el cuidado en la unidad familiar se llama cuidado informal.
Y el cuidado, le llaman así, y el cuidado que tiene que ver con la estructura, que tiene que ver con otras formas se llama cuidado formal. Entonces, actualmente ya no hay en nuestro país, es muy difícil cada vez más, y eso va en función incluso de muchas zonas, cada vez es más difícil encontrar cuidadores formales. ¿Y qué se está haciendo? Pues como es un problema tremendamente grave, la Comisión Europea ya está empezando a darse cuenta que hace falta una normativa, hace falta una regulación y unas aportaciones muy concretas, porque de aquí a 10 años no va a haber gente que cuide. Puede tener los recursos, pero como dice la canción, vaya, vaya, pero al llegar el verano aquí no hay playa. Es decir, tú puedes tener todo lo que tú quieras, tú puedes tener las Cibeles, tú puedes tener recursos, puedes tener teleasistencia, tú puedes tener un sistema que no existe de coordinación sociosanitaria divino. Tú puedes tener centros residenciales que te acojan a todas las personas. Todo eso es magnífico. Pero si cuando necesitas al final un componente importante, que la persona no está, se te cae. Y entonces ahora mismo en Europa nos hemos dado cuenta que el yacimiento del cuidado proviene de lo que yo he dicho. Quiero que entendáis que no intento improvisar, ¿no? Aunque lo parezca. Es decir, cuando yo he dicho que de momento hay modelos de cuidado que no son iguales que el nuestro, significa que los modelos latinoamericanos o africanos somos a los cuales se está recurriendo para atraer a personas que allí no tienen ahora mismo la posibilidad de trabajar, pero sí pueden hacer algo que entienden que pueden hacer allí, que es evidentemente cuidar, en este caso aquí. Por eso ahora mismo hay un efecto, se quiere hacer, pero llamada no solo por parte de España, sino que aquí está además el problema, perdona, he pasado de lo más simple a lo más macro, perdonadme, pero bueno, es decir, pero es que es un problema tremendamente preocupante, tremendamente preocupante. El problema ya no es que España necesite personas para que cuiden. Ojo, no voy a hablaros evidentemente ni de médicos ni de enfermeras. Eso ya se da por sentado. Yo estoy hablando de auxiliares, por ejemplo, los famosos auxiliares de clínica, los famosos auxiliares de geriatría, que son los que al final realizan esa función que hacíamos nosotros, nuestras madres, con nuestros abuelos, que eran la de te aseo, te llevo al cuarto de baño, estoy contigo. Esa función ya hay muchos sitios en los cuales no encuentran auxiliares. Si tú tienes una residencia en un pueblo perdido en la sierra, donde necesitas 50 auxiliares, pero resulta que es que el otro núcleo cercano está a 40 kilómetros, tú tienes un problema, porque no hay quien se quiera probablemente ir a vivir a esa localidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con Europa? Que Europa son más listos que nosotros, ¿eh? Nosotros que muchas veces vamos, yo me he dado cuenta, cuando ahora que yo tengo la ocasión de estar ahí con los de Suiza, con los que tengo que estar con los nórdicos, tengo que hablar con los alemanes, tal cual, están mejor organizados que nosotros. Aunque el modelo de cuidado de esos países de la Europa continental es un modelo diferente al nuestro, porque no es un modelo tan, como diríamos, tan nuclear como el nuestro, que es de los países mediterráneos, Portugal, España, Italia y Grecia, los famosos PIG, ¿no? Cuando se habla de los países PIG, la gente dice, ¿por qué decís PIG? Es curioso, PIG es cerdo. Y nos identificaban a veces como que somos los países PIG porque somos los más subdesarrollados dentro de Europa, en ese modelo de atención y cuidado, ¿no? Europa, ¿por qué se está preparando ya para este tema? Porque los países que entienden que necesitan que cuiden a sus personas mayores en Holanda, Bélgica, etcétera, etcétera, tienen unas condiciones en general salariales y laborales mejores que las nuestras. Con lo cual lo que están procediendo ya es a prepararse para un efecto llamada en la cual, si yo tengo que cruzar el charco desde Ecuador hasta Europa, pues mira, lo que tardo en llegar a España, 2 horas más, estoy llegando a Bruselas. Y si allí me están ofreciendo unas condiciones económicas y salariales mejores que en España, el único problema que tengo es el idioma. Ya se están preparando los países europeos para compensar, ¿no? Para bonificar, perdón, lo que es ese aprendizaje del idioma durante 5 o 6 meses. ¿Vale? Por eso es tan importante, como tú decías, Luis, evidentemente el planteamiento de una política, porque esta situación que tenemos actualmente va a empeorar. Y ya está mal. Mirad, digo esto porque ahora ya soy yo que me estoy enrollando y no voy a dejar tiempo a la participación, pero es que claro, cuando a mí ya me dan carrete, fijaros, cada 15 segundos muere una persona sin asignación a un centro residencial, porque está en lista de espera mediante el proceso de asignación de centro residencial, en este caso la ley de dependencia.
Podemos hablar, como están hablando ahora muchísimo, del modelo de desinstitucionalización, de acuerdo. Podemos hablar también, podemos comentarlo. Pero la realidad es que ahora mismo muchísimas personas no pueden ser atendidas en unas condiciones buenas en casa, no pueden ser atendidas en unas condiciones buenas y además fallecen, insisto, cada 15 segundos fallece una sin poder tener la asignación a un centro residencial. Hacen falta miles, decenas de miles de plazas residenciales para atender a personas para que puedan ser cuidadas. ¿Y por qué no podemos atender esa demanda? Por dos razones, evidentemente. Una, la más fundamental, es que no hay recursos, pero en tres razones. No hay suficiente residencia, vamos a llamarlo así, si es que nos centráramos en residencia, ¿de acuerdo? No hay suficiente residencia. Dos, no hay suficiente dinero. Pero es que, fijaros, aunque tuviéramos residencias y dinero, tenemos un tercer problema, que es el que os estoy diciendo. Faltan personas. Luego, como decía, en este caso me permitís la sorna andaluza, como decía Paquirri, la corna es grave. Porque mm, yo puedo como gobierno, que además tenemos un 0,8 sobre el 2% imprescindible, como otros, porque otros países europeos destinan un 2% de su PIB para el tema de la atención, cuidado, etcétera. Nosotros estamos en el 0,8. Es decir, yo puedo dar ahora mismo el dinero, pero fijaros que dar el dinero ahora mismo no nos solventaría la solución. Oye, pero que lo den, también lo digo esto, que no vaya a parecer que. ¿Por qué? Porque el problema es un problema tremendamente desde el sustrato. Si queremos cuidar a las personas que están en lista de espera, actualmente no hay personas suficientes. Pero además, y añado otro problema más, no es que no haya personas suficientes, sino que como yo he dicho antes, mis queridos y mis queridas, eh, no sé cómo llamaros, internautas, que estaréis ya la mitad aburridos de escucharme, el problema ya es que como os he comentado, ha cambiado el modelo de cuidado, ¿verdad? Como ya las nuevas generaciones tienen claro, no tienen el gen del cuidado hacia sus ancestros, entonces tienen a veces, o no nos encontramos con ese gen que hemos tenido nosotros, que hemos tenido nuestra generación, la vuestra, y quizás un par de generaciones por debajo de nosotros, no tienen el gen de la vocación en el cuidado. Con lo cual, como no tienen la vocación el gen de la vocación en el cuidado, nos encontramos cada vez más que las generaciones que se quieren formar, porque realmente hay un yacimiento de empleo importante en la atención y en el cuidado, no tienen la vocación o no aguantan lo suficiente para decir, tiene una demencia, ya me ha tirado, entre comillas, dos pellizcos que no lo aguanto. O le pasa esto y ya ha llamado otras veces al timbre y que yo, antes que esto, para lo que gano, me voy de cajero al Mercadona. Esto es un poco... Quería Dejo por obligar a parar programa. otra vez, no porque no querría, pero como sé que tenemos que cuidarte tu voz, recuerdo que está operado de cuerdas vocales aquí nuestro invitado. Tenemos aquí, hay una pregunta que igual la podemos formular, pero he visto entre los participantes y también he escrito a alguien que precisamente, que además que conozco, que trabaja como cuidador profesional de personas mayores. No sé si, Manolo, si tú podrías intervenir ahora y rubricar lo que está diciendo José Luis. Es tu propia experiencia, esto que habla del tema vocacional, ¿no? Sino la gente que está en ese nicho de trabajo lo hace por vocación o lo hace por necesidad y por lo tanto, cuando hay problemas, te voy a poner aquí como anclado. A ver un momentito. A ver. ¿Escucháis? Sí, sí, sí. Pues lo primero, buenos días y encantado de volver al foro después de tanto tiempo y bueno, pues sí, ciertamente es verdad que ahora mismo estoy en una situación personal complicada por un problema de salud y estoy de baja laboral, pero confirmo absolutamente todo lo que está exponiendo José Luis. Es decir, hay un componente vocacional en este trabajo y de historia personal. Es decir, y perdona, a lo mejor me emociono un poco, pero eh, yo me empecé a dedicar a todo este trabajo cuando estuvo mi padre 6 meses en cama, alternando la casa con el hospital antes de fallecer, y me di cuenta de lo importante que es el mundo de los cuidados. Hasta entonces yo trabajaba en otro sector, también de la acción social, pero ver cómo se va perdiendo la gente te tiene que hacer pensar. Y yo eso así lo viví. Eh, yo hice luego una formación en el ámbito del trabajo sociosanitario,
que inicialmente era pues, para trabajo en centros de día, en residencias, pero estoy trabajando actualmente en el servicio de ayuda a domicilio aquí en Granada Capital, en la empresa que tiene la contrata municipal para la atención en los domicilios. Y es verdad que es una cuestión absolutamente, ya digo, vocacional, también porque, bueno, te das cuenta además, incluso por todo lo que estás exponiendo, eh, somos cuatro gatos los que estamos. Primero, lo que estaba explicando desde el principio del cuidado, diríamos, de que los cuidados eran algo femenino, Ujú, eso afortunadamente va pasando a mejor vida. ujú, Cada vez son más los hombres los que se van incorporando o los que podrían incorporarse, porque la esperanza de vida de los hombres siempre ha sido menor, pero cada vez se van incorporando más, hacen falta hombres ujú, y, por otro lado, efectivamente, es decir, aunque sea feo decirlo, un hombre blanco con una cierta edad, trabajando en su ciudad, en domicilio, atendiendo a personas mayores, es un bicho raro. Es un, no sé, una raya en el agua, ¿no? Porque efectivamente, y afortunadamente, es un sector de trabajo hoy día ocupado por las personas donde el mundo de los cuidados, como tú muy bien has explicado, lo llevan en la sangre, en África, América Latina, y bueno, lo que quiero decir es que es muy importante, diríamos, esta labor y sin embargo, como tú también has ido dejando caer, es un trabajo que hay que hacer, hay que dignificarlo en ujú, todos los sentidos. Económicamente, económicamente, ujú, por parte de los municipios, las empresas que gestionan, por ejemplo, en mi caso, la ayuda a domicilio, incluso también entre las propias familias, ujú, ¿eh? Que eso es algo, porque además yo lo veo a diario, es decir, te encuentras solo en las casas con esta gente, tienen familia, aparecen de higo a brevas, como decimos, ujú, es decir, han delegado todo esto en personas ajenas, a las que luego pues también pues hacen sus reclamaciones y demás, pero también yo reconozco que tenemos eh, cosas muy positivas, sobre todo pensando, poniéndonos en la carne y en los zapatos de estas personas mayores. Cuando encuentran a alguien, estas personas mayores, que pueden hablar, que dialogan, que saben de lo que le puedes hablar, que conoces, que puedes conocer un poco pues, por cuestión cultural, lo que ha sido su vida, lo que han padecido, lo que han conocido, aunque sea en plan anecdótico, pero es decir, cuando se encuentran con alguien con la que se puedan identificar, se establecen unas relaciones humanas que ellos mismos las valoran y cuando por lo que sea faltas, lo notan. ujú. No sé si me entiendes. Es decir, Perfectamente. Gracias, mm, Manolo. ya está, Por tu me callo. aportación, gracias por tus lágrimas también, que dicen mucho, y por tu emoción, ejemplo de personas vocacionadas en el servicio a los mayores. Aunque José Luis venía diciendo también que hoy en día, por el atractivo de ese nicho de oportunidad laboral, quizá no todo el mundo entre con la misma vocación, que es un tema a considerar. Seguimos dándole la voz a José Luis. Manolo, al final, si hay tiempo, de nuevo, cómo no, participa y sigue también planteando lo que tú veas oportuno. ¿Vale? Gracias, Manolo, de verdad, gracias. Seguimos Manolo con... me ha dado ahí un respiro magnífico. Vamos a ver. Y Manolo además ha incidido en una parte importante que también hay que entrar, porque en la parte mía, como presidente de un grupo muy grande, pues lógicamente hay que verlo, ¿no? Efectivamente es que hay que reconocer que el sector de los cuidados está muy mal pagado, muy mal pagado, muy mal pagado. Fijaros, yo os hablo desde mi perspectiva como Lares. Lares somos el sector solidario, con lo cual Lares, si algo nos caracteriza, aunque nos podemos equivocar, es que todas las empresas, vamos a llamarlo así, las entidades que forman parte de nuestra federación, son sin ánimo de lucro, asociaciones, fundaciones, congregaciones religiosas, ojo, con sus virtudes y con sus defectos. Con lo cual significa que nosotros no tenemos especialmente un interés para lucrarnos en la atención y el cuidado. Pero es verdad
que ciertamente el sector de los cuidados está descuidado en cuanto a lo que es el recurso económico. Y ese recurso económico, lógicamente, tiene que provenir fundamentalmente del Estado, de las aportaciones que el Estado tiene que hacer y que consigue mediante líneas de recaudación, impuestos, etcétera. Un auxiliar de geriatría o un auxiliar de ayuda a domicilio para el trabajo que tiene que llevar a hacer, que es un trabajo, alguien dirá, no es especialmente intelectual, no, es un trabajo tremendamente duro en el día a día. Cuando las personas hablan de las residencias, lo que más nos duele a los que trabajamos en ellas es que no se conoce ese día a día, ¿no? Y el día a día de la convivencia, el día a día de estar, de querer, de abrazar a una persona que tiene un proceso de demencia es tremendamente duro. Pues está muy mal pagado. Hay una cuestión que es obvia y es una frase que no es una tontería. Cuidar cuesta dinero. Y ese dinero, claro, ¿qué es lo que pasaba? Que las generaciones de nuestras madres, de nuestras abuelas, por eso se llamaba ese cuidado informal, no repercutía en absoluto en el Estado. ¿Por qué? Porque se llevaba a cabo a cargo y en la carga de las personas, fundamentalmente mujeres, que cuidaban. Con lo cual nos encontrábamos con que esas mujeres que cuidaban, verdaderamente cuando terminaban de cuidar, estaban ellas para ser cuidadas. Claro, actualmente es que además nos encontramos con que esas personas que cuidaban y que incluso todavía hay generaciones que quieren cuidar, ya no pueden cuidar. ¿Sabéis por qué? Porque mientras antes la persona que cuidaba, pues a lo mejor tenía 50 o 60 años porque cuidaba a su madre de 80, pero es que tenemos residentes, personas mayores con 100, que tienen hijos con 70 años que ya están para que los cuiden a ellos. Es decir, hemos dado una vuelta tan enorme a esto. Desde un punto de vista mío es fascinante, pero es tremendamente alarmante, por otro lado. Entonces, nos encontramos en una situación en la cual hay que cuidar a las personas que cada vez son más dependientes. ¿Por qué son más dependientes? Por una razón muy simple, porque tienen más años. Es decir, cuando ahora estamos hablando de, y eso lo sabéis, yo recuerdo cuando falleció mi abuelo hace muchos años, ¿vale? Mi abuelo falleció con 65 años y era una persona mayor. Y cuando falleció una persona con 70 años, era una persona mayor. Tú ahora dices, Fulanito con qué ha fallecido con 73 años y decimos, era joven. Es decir, tenemos ya en nuestro constructo que efectivamente la vejez es un proceso largo. Antes la vejez, evidentemente en el siglo XIV, siglo XV, siglo XVI, la vejez no llegaba a los 35, 40, 45 años, pero la vejez ahora cada vez es más amplia. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que cada vez los cuidados que se requieren para atender a las personas mayores son, como diríamos, son cada vez más necesarios. ¿Por qué? Porque antes una persona mayor que tenía una demencia, entre comillas, le digo esto, quiero que me entendáis, duraba poco. ¿Por qué? Porque no había paliativos, no había medicamentos que podían retrasar un poquito esa demencia. Tú si antes tenías una fractura de cadera, te caías, te partías la cadera y tenías que estar en cama 30, 40 días y si salías, ahora tienes una operación de cadera, te operan y en 48 horas te ponen a andar. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos aumentando maravillosamente bien la edad de envejecimiento. Pero oye, no nos parece tan bien cuando empieza a fallar, entre comillas, la maquinaria. ¿Por qué? Porque se precisa entonces una atención y un cuidado cada vez más especializado y que, como he dicho, no está bien pagado. Y eso es un tema que evidentemente hay que abordar ya, porque entre los que se nos están quedando en el camino, como ya os he dicho antes, uno cada 15 segundos, y entre las personas que lógicamente necesitan cuidados, pero no hay cuidadores, el recurso económico también nos está faltando. Por eso nosotros hay una cuestión que proponemos entre los parámetros que tenemos en nuestro Pacto Nacional por las personas que tienen en situación de dependencia, y es la creación de impuestos finalistas. Es decir, a lo mejor hace falta que el Estado, a los que más tenemos, nos ponga un impuesto, pero que sea un impuesto perfectamente registrado, perfectamente establecido, controlado, supervisado y auditado, para que sea
por ejemplo, para la atención y el cuidado de las personas dependientes. Y ahí es verdad que entendemos que de nuestras nóminas, los que podamos tener esa aportación, no solamente no nos van a importar que nos quiten, entre comillas, al mes 10, 15, 50 euros, sino que es que además sabemos que ese dinero va a ser destinado exclusivamente para esa partida y no para una desviación, como actualmente pasa en los presupuestos por parte del Gobierno, que lo que recauda vía IRPF, ellos lo distribuyen como quieren. No, entendemos que hacen falta 2 partidas finalistas para por lo menos empezar a solventar esta sangría, que sería en sanidad y que sería en atención a la dependencia. ¿Por qué? Porque la proyección que estamos llevando a cabo es que mientras podamos estar todos bien, Pilar está magníficamente ahí, Mariluz está magníficamente bien en su casa, mientras podamos estar todos como estamos así, quietecitos y tranquilos, esto va bien. Pero yo que tengo a mis papás, que gracias a Dios todavía viven y gracias a Dios están bien, si mi padre se cae y se parte una cadera, es que en la casa en la que viven, en el pasillo no cabe una silla de ruedas. ¿Y ahora qué hacemos? Entonces, todo está bien mientras no nos ha apretado el zapato. Por eso, esto que yo estoy comentando en esa aproximación que os he dicho, en primer lugar, a un nivel muy micro, pero que ahora ya estamos hablando a un nivel muy macro, por eso, evidentemente, ese impuesto finalista es imprescindible. Pero ojo, insisto, a mí no me importa que de mi nómina me quiten esa cantidad. Eso sí, cada año el gobierno tiene que demostrar que esos 30, 40, 50 euros, lo que sea, que a cada uno de los españoles hemos dado con gusto, está repercutiéndose directamente ahí. No en carreteras, aunque sean necesarias, no en, aunque sea imprescindible, no lo sé, no ¿qué te digo yo? En viviendas, no. Es que ahora mismo, si no solventamos el tema que nos encontramos con las personas mayores en situación de dependencia que necesitan cuidados, no es sostenible. Y la realidad que conocemos y que yo conozco del día a día es muy dramática. Una persona con una demencia en una casa, que tiene una ayuda a domicilio poca, que está esperando que le asignen una residencia y que está todos los días que cuidado que se enciende el gas, cuidado que si es que quiere irse, cuidado que ahora ha cogido esto. Eso en el día a día, fijaros al final, ¿sabéis lo que nos lleva? A que la implicación por parte de las familias, y muchas de ellas se implican muchísimo, fijaros lo que voy a decir que puede parecer escandaloso, puede llegar a convertirse incluso en un maltrato por parte del cuidador al que cuida. Porque hay un momento en el que ya en esa desesperación, mamá se sienta aquí, mamá le pongo una sujeción, no le hago caso, no la escucho, es decir, pero no por nada, sino porque es que lo más complicado es cómo también sanamos a las personas de ese cuidado informal que tienen que cuidar porque no tienen más remedio, porque no tienen recursos para contratar a alguien, porque no tienen la posibilidad de contar con un apoyo de hermanos o hermanas. Y a nosotros cada vez más nos encontramos con esas personas, insisto, que el reconocimiento que tienen es mínimo. Acaban peor que esas personas mayores a las que cuidan. Pero fijaros, en todo esto que estoy diciendo, en todo esto que yo estoy comentando, está claro que es importante que tomemos posición de que tenemos que cambiar también nosotros nuestra forma no solo de cuidar, sino de transmitir a las generaciones que están por debajo de nosotros, de nuevo, esa necesidad o esa vocación en la atención y el cuidado a las personas mayores. Con lo cual, ¿qué significa? No es culpa de las generaciones que tenemos por debajo nuestra que no quieran, no sepan o no tengan vocación de cuidar. Esa culpa ya la estamos también, vamos a decirlo así, forma parte de nuestra responsabilidad. Es como cuando vosotros o cuando hablamos de los empobrecidos, ¿no? Pues podríamos hablar también de la responsabilidad que nosotros tenemos directamente porque las bases, vamos a llamarlo así, éticas, morales, sobre las que estamos asentando las nuevas generaciones, no están realmente siendo, como diríamos, con nuestro ejemplo, no están siendo interrogadas. Y por eso es tan difícil, ¿no? Hablaba muy bien Manolo de que cada vez hay más hombres cuidadores. Es verdad, pero son muy pocos. Fijaros, ya hay países de la Unión Europea que tienen programas de captación, de reciclaje continuo para trabajadores que no han trabajado nunca en el ámbito de la atención a las personas mayores y quieren captarlo aunque estén trabajando en otro sitio. Ya hay experiencias en Europa. Esto en España es impensable.
En España es impensable. Entonces, lo que yo quiero decir, mis queridos, mis queridas amigas, es que el tiempo corre y no nos estamos preparando nosotros en esa concepción tranquila mediterránea de, pues ya veremos a ver lo que pasa. Genial, mira, tenemos también, te voy a dar la palabra perdona, está aquí Arancha, Arancha, que ha puesto en el chat una pregunta y le dije por WhatsApp, le hemos escrito, pues también así aprovechamos y descansa otro poquito. Solicitar meterte. Arancha, te vamos a ver, porque estás sin cámara. No, efectivamente, no. La cámara me temo que tiene que seguir así. Pero Vale. espero que se me oiga. Bueno, ¿Se Arancha de oye? Asturias. A ver, Sí, se oye, sí. se oye, sí. Se oye. Vale, pues en primer lugar agradecer y felicitar a nuestro ponente. Me ha gustado muchísimo la explicación diacrónica a lo largo de la historia de la evolución. Me ha gustado mucho la contextualización histórica en la sociedad actual. Creo que añadiría un par de cositas. Bueno, la primera, desculpabilizar totalmente a las generaciones siguientes. Es el mundo que evoluciona. No es que ahora generemos peores personas. Creo que también lo has dejado bastante claro. Sí, me parece que sería una charla que se complementaría muy bien teniendo en cuenta los aspectos psicológicos del anciano. Hemos hablado mucho de los aspectos sociales. Mucha razón tienes de decir que mientras no prestigiemos el trabajo de los cuidadores, va a ser difícil que aparezcan profesionales, voluntarios y vocacionales. Pero también está el aspecto psicológico del anciano. Esa expresión tan dura, soledad no deseada. Eso sería muy importante abordarlo, porque muy a menudo, con ayuda psicológica, el anciano podría sentirse de otro modo y también, como dices tú, quizá va a resultar duro lo que digo, pero bueno, los psicólogos sabemos que eso es así. La tercera edad nos vuelve egocéntricos y eso pues también hay que ayudarles un poquito a situarlos. Y también es verdad que tienen que entender que el mundo ha cambiado, que no es que sus hijos pasen de ellos, es que la vida también es diferente para esos hijos. Y creo que sería muy importante que se pudiera contar con equipos. Yo sugería quizá ampliar las competencias de los equipos de paliativos, no sé si sería el camino o no, pero sí un equipo amplio de sanitarios que se ocupara de los temas de la ancianidad, de los temas de geriatría. Un equipo que, por supuesto, incluyera el psicólogo, ayudara también a ir preparando pues para ese final. Lo tenemos ahora mismo muy bien planteado, pero reservado a los últimos momentos. Pues quizá hay que ampliar el espacio y tener un poco más de trayectoria y profesionalizar absolutamente los cuidados. La familia estamos para acompañar, para cubrir la parte afectiva, pero la parte de cuidados yo creo que debería profesionalizarse. Es verdad que como en cualquier profesión, yo vengo del mundo de la enseñanza y claro que hay vocacionales y gente que está ganando un sueldo, sí, con eso hay que contar. Con eso hay que contar. Y por último, evidentemente estos equipos hay que financiarlos, evidentemente la profesionalización hay que financiarla. Yo espero que igual que ahora nadie cuestiona el cuidado profesional de un bebé, llegue el día en que nadie cuestione el cuidado profesional de un anciano no comparto la idea de una tributación específica. Evidentemente de una tributación sí que necesitamos recursos, de algún sitio tienen que salir, pero en principio no veo más razones para dedicar a la ancianidad una tributación distinta de a sanidad o a educación. Más amplia sí, porque si no, no caben más cosas. Pero bueno, en principio el cauce podría ser el mismo. A lo mejor más bien de lo que hay que hablar es de progresividad en los impuestos que de impuesto específico. Pero bueno, eso es opinable, por supuesto. Muchas gracias por escuchar. Gracias, Arancha. Seguimos con José Luis, si te quiere hacer eco de algo de esto. Hay No, de acuerdo. José Luis, y después seguimos con más personas que quería hablar. Bien, coincido en muchas cuestiones, evidentemente, con Arancha, ¿no? Es decir, el tratamiento de lo que sería el abordaje psicológico, evidentemente, de las personas mayores también ahí, ¿no? Dentro de las fases que podemos tener. Claro, la parte de soledad no deseada es una parte importante, es decir, en donde las personas mayores se sienten, viven solas, y luego viene efectivamente la otra parte, que es ya no solo a la soledad no deseada, sino cuando entras en un proceso de deterioro cognitivo o en una demencia.
donde evidentemente ahí sí que es verdad que los procesos de atención requieren no solamente de los equipos paliativos, como ya está bien diciendo, multidisciplinares, sino incluso antes. ¿Por qué? Porque el tratamiento y abordaje de la demencia en un entorno de domicilio es tremendamente complicado, como también lo es en un entorno, dijéramos, de residencias, ¿no? Con referencia al tema, lo veo rápido, del tema de la cuestión impositiva finalista, es que no tiene más razón de ser que, fijaros que pasar de un 0,8 de un PIB a pasar a un 2%, eso no se puede hacer con una redistribución de los impuestos que actualmente tenemos, porque jamás se va a llevar a cabo. Jamás se va a llevar a cabo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de decenas de miles de millones de euros. Y entonces, el problema es que si nosotros no destinamos una partida imprescindible a conceptos, vamos a llamarlo así, a problemáticas de una especial implicación, ciertamente el sistema va a colapsar. Va a colapsar. ¿Por qué? Porque la vía de recaudatoria normal, que es la que tenemos actualmente, esa vía de recaudatoria actual nos está haciendo una serie de diferencias enormes, no solo a nivel estatal, sino también a nivel autonómico. Por eso nosotros queremos un gran pacto nacional por las personas dependientes al estilo del Pacto de Toledo, es decir, que obligue a todas las plataformas políticas que estén en su momento en el poder a llevarlo a cabo. Si no se establece eso así, si fácil es que colapse el sistema de pensiones, fijaros el sistema de personas que tienen que ser cuidadas, que requieren, aparte de esa pensión, es que requieren la aportación del Estado para poder complementar ese cuidado, que muy bien dice Arantxa, que necesita de profesionales. Entonces, se trata de que si en los impuestos yo pago un tanto por ciento de mi salario, pues a lo mejor simplemente un 1% más con carácter finalista, que no supone una gran cantidad, la suma de todos nosotros, la suma de muchos, hacemos una cantidad. Pero perfectamente debatible, Arantxa, y comprensible, ¿no? En ese sentido. Luis, me decías. Tenemos un par de personas más que quieren hablar, María Luz y Sí. son y 44, nos proponíamos hacer 45. No sé tú cómo vas de fuerza de cuerda vocal, podemos prolongarlo. Yo tengo fuerza para 4 horas más. Bueno, será el caso, pero le damos la oportunidad entonces a Teresa y a María Luz de Por que supuesto, un placer además, un placer. tú respondes lo que quieras responder y te damos unos Perfecto. minutos a ti por si se te ha quedado alguna cosa en el tintero de las cosas más imprescindibles que querías comunicarnos para que puedas decirla. Perfecto. De momento, añado aquí a Teresa y después a María Luz para que muere la cuestión, la pregunta, al compartir. Hola, muchas gracias por todo lo que estás aportando y por el esfuerzo grande también que estás haciendo. El tema es súper interesante. Yo me incorporé muy tarde, entonces hasta me planteé no hablar, pero bueno, es un tema muy, muy importante. Comentar que esta semana falleció un familiar mío que estaba en espera de lo que tú decías, ¿no? De los cuidados y de las atenciones y de la residencia. Me impresiona la cifra de que cada 15 segundos dijiste que fallece una persona sin que pueda ser atendida, ¿no? Bueno, cuando me conecté estabas diciendo que una de las razones de la mala situación de todo este tema era que no había dinero, pero es que no sé, yo estoy escuchando que se van a destinar en 2025, en este año, pues algo más de 10.000 millones adicionales para el gasto de defensa, digo yo. ¿Será que el dinero que hay pues lo están gestionando muy, muy mal? Eso es una duda, ¿no? Y ya para no extenderme también, bueno, hablando de las empresas que contratan personas para que cuiden, concretamente el caso de este familiar mío, la empresa que la atendía estaba contratada por el ayuntamiento y las trabajadoras súper explotadas. Gente encantadora, maravillosa, pero que no daban abasto. O sea, hay muchos temas aquí metidos, ¿no? Entonces yo te preguntaría si es posible, si tú ves alguna solución, alguna salida política que podamos plantearnos, darle vueltas desde Mundo Más Justo. Y muchísimas gracias. Pues mira, en primer lugar, Teresa, mi abrazo por el fallecimiento de tu familiar, porque tiene que ser tremendamente duro que estar a la espera de la asignación de un recurso. Eso es desolador, tanto en la atención que vas viendo que la persona cada vez más se va deteriorando y que no siempre se pueden cubrir de realmente esas necesidades a las que también hacía hace un momentito alusión Arantxa.
A ver, tú has dado una parte muy importante, es decir, hay unos 10.000 millones adicionales que se van a tener que trasladar. Esos 10.000 millones que se van a trasladar, o la cantidad que sea, para en este caso el problema que tenemos de llegar a ese famoso 2% de gasto militar, ese es el problema que tienes cuando no tienes un impuesto finalista. Se van a coger de otros sitios. No sé dónde se van a coger, porque aquí el gobierno, si hay una cosa que es maravillosa, es jugar con la contabilidad, porque la contabilidad te permite hacer unos malabares magníficos. Yo puedo decir que la desigualdad presupuestaria en comunidades autónomas en ley de dependencia es enorme y que eso depende muchísimas veces porque en la dotación de recursos económicos hay un 50% que pone el Estado a todas las comunidades autónomas y otro tanto por ciento que ponen las comunidades autónomas. Cuidado, esto no solamente es un problema estatal de dinero estatal. Esto es un problema también que tiene que ver, lógicamente, con las entidades regionales y también con las corporaciones locales. Y ahí cada uno decide lo que quiere poner o lo que no quiere poner. Os pongo un ejemplo rápido. Mirad, muy matizable, ¿eh? La dotación diaria que se hace en el País Vasco para residencias diaria, lo que sería la asignación, más o menos, como se dice en el hospital, la asignación cama, para una residencia supera los 100 euros diarios. En Andalucía está en 60. Y alguien dirá, ¿y esa diferencia de 40 euros es importante? Sí. Eso no significa que en el País Vasco estén tirando cohetes, pero en el País Vasco, por ejemplo, pagan mejor y pagan más. En este caso, las personas que trabajan con ellos. Las exigencias son mayores a la hora de lo que es la atención y el cuidado. Ahora mismo hay una desigualdad enorme en la asignación de esos recursos diarios económicos para plazas residenciales en nuestro país. Por eso es por lo que cuando tú me has hablado de una solución política, me preguntas una solución política, es por lo que nosotros planteamos ese gran pacto nacional por las personas mayores en atención que necesitan en situación de dependencia, donde, vuelvo a subrayarme y lo siento, necesitamos ese impuesto finalista para evitar esta situación en la que nos estamos encontrando de no tener recursos económicos, por un lado, ni recursos humanos suficientes para poder atender a esas personas. Pero además no solamente pedimos eso, pedimos muchas más cosas. Lo que sí pedimos a nivel de organización general es que en ese pacto, que cada vez más ya empezamos y empieza a tener más no diré seguidores, pero bueno, al menos sí diré personas que lo entienden, queremos que esté en ese gran pacto nacional, por supuesto los partidos políticos todos, tanto de ámbito nacional como de ámbito autonómico, pero también entendemos que tienen que estar los sindicatos y, muy importante, y patronales, también tienen que estar las asociaciones de familiares que se encargan de la atención y el cuidado de las personas mayores. Y ahí lo que procedería, obviamente, sería un pacto de mínimo en el cual, pues como en el cónclave, mientras no haya papa, de ahí no salimos. Porque es que si no, yo ya, mirad, en base a mi representación institucional que llevo, a mí me tienen ya medio mareado, ¿no? Y yo ya casi que utilizo la estrategia de las personas mayores, que es hablar claro y decirle al pan pan y al vino vino. Porque os aseguro que yo que me tengo que reunir, entre comillas, no lo digo por mí, sino por lo que represento, al más alto nivel, esto a veces es una feria. Aquí todo el mundo está de acuerdo en lo mismo, pero todo el mundo tiene lo que yo denomino, los políticos tienen unas gafas de cerca, no tienen unas gafas progresivas. Como tienen unas gafas de cerca, solo ven la trayectoria a 4 o un poquito más, pero no ven más largo que eso. Y conforme a eso es con lo que intentan contentar a los ciudadanos. Por eso te decía que, en este caso, la solución política pasaría por, evidentemente, asumir que es imprescindible ese gran pacto nacional. Gracias, José Luis, gracias, Teresa. José Luis, nosotros decimos en el partido que somos largoplacistas. Claro. La tentación del cortoplacismo es muy fuerte porque Claro. te moviliza recursos, estrategias, ¿no?, de cara a generar impacto inmediato y votos. Pero nosotros estamos luchando contra eso para ir más allá y porque lo que queremos es cambiar el mundo desde las bases. Claro. Tenemos aquí también la última intervención de María Luz, además fue la que te presentó, si os parece. Muy bien. La palabra a ella, responde lo que quiera y después ya sí terminamos contigo unos minutitos. Poner María Luz a ti también anclaje para que puedas hablar. De acuerdo, mira, vamos a ver si soy capaz de expresar aquello que yo siento, que creo necesario y que lo estoy poniendo con 1000 limitaciones en la práctica. Yo empiezo decido que en julio
cumplo 90 años. ¿eh? Y sí, sí, así es. Entonces, para mí, el mayor significa mucho, tanto como los jóvenes, que también habría otro capítulo para poder hablar otro día. Pero el mayor, os doy la razón en todo lo que habláis. Es así, es la situación, la tenemos encima, se está intentando, pero yo siempre considero que tenemos ahora mismo un muro muy fuerte, alto, en el que es muy difícil saltarlo. Entonces, yo veo siempre en todo, estamos con una escalera sin peldaños, que estamos construyendo los peldaños nosotros, día a día, con nuestra voluntad, con nuestra limitación, pero sí con la fuerza, el interés de que cada vez que hagamos algo, es un peldaño que vamos poniendo. Entonces, de acuerdo con todo lo que habláis, pero vamos a ver, aquí no se toca, y yo creo que es una cosa súper importante, un tema, un apartado en el que es pequeño, es pequeño, pero puede ser un peldaño, y es por qué no nos ocupamos más de ir preparando a la persona a que los años pasan y que hay que ir admitiéndolo, aceptándolo, trabajándolo y poniendo voluntad en saber que habrá cosas en las que todos los días las tienes que ir cambiando porque son desiguales a lo que estabas antes acostumbrado. Pero si poquito a poco a una persona, porque aquí todo es cuando se llega a la vejez, cuando se llega a mayor, pero caramba, pero si hay que llegar a la vejez es un regalo del cielo, que si no llegas porque estás muerto, pues vamos a valorar la vejez, vamos a darle su importancia, pero no cuando llega mayor, sino bastante antes. Es cuando hay que preparar a la persona, porque yo, pues de acuerdo, la verdad que nadie se cree los años que tengo, no sé por qué, será mi genio o será lo que sea, pero que yo día a día aprendo y pongo mi voluntad en saber, antes hacía una cosa en 5 minutos o en 3 minutos, y ahora a lo mejor tardo 25, pero la hago. Y aprendo que de esa forma la hago yo sola. Entonces, ¿qué pasa? Eso hay que enseñarlo, pero enseñarlo a la gente joven desde los colegios, que la vejez es un milagro, es un regalo que te viene. Pues vamos a aceptarla, pero de otra manera. ¿Qué pasa? Que eso hay que trabajarlo, porque de acuerdo, hay muchísimos ancianos, yo digo personas mayores y muy mayores, yo lo de la vejez es una palabra que no me gusta, pero bueno, muy mayores, de acuerdo. Y las tenemos ya educadas de esa manera. Que yo por educación no sé por qué, pero no. Entonces, vamos a intentar lo que sí está en nuestras manos, poderlo hacer, porque todo este problema que tenemos de política, de intereses, de la economía, de lo que se habla, chicos, que tenemos un muro delante muy gordo, que no lo podemos saltar, pero si los peldaños que vamos poniendo para llegar arriba, los vamos utilizando, porque aquí se ha hablado también, era que voy a beber un poquillo de agua. Que te da 2 minutillos, Marilú. ¿Vale? Bueno, un minuto. Vamos a ver, que se me ha ido un poco. Los peldaños, el muro, los peldaños. Claro, pero que lo tenemos que poner desde pues de la edad de tus hijos, de tu hijo tan lindo, tan inteligente y tan sabio. Pues eso hay que hacerlo, porque, hombre, va a ser un capítulo ahora de un peldañito, porque no vamos ahora a solucionar todos los que tenemos ya educados de otra manera. Pero si empezamos con una iniciativa más moderna, más nueva, más valorar a lo que es el mayor, oye, el mayor tenemos muchísimo que dar todavía. Anda que no. Pues yo tengo 14 nietos y vienen a hablar conmigo, a contarme cosas y a preguntarme. Siempre les digo, oye, que yo
mis circunstancias fueron hace muchos años, pero yo la resolví de esta manera. Si te sirve algo, cógelo, porque tus circunstancias, tu ambiente y tu vida es muy distinta a lo que fue la mía. Ahora vamos a hablar con naturalidad. Marilu, permite, como tengo confianza, ¿vale? Porque se nos va el tiempo. Gracias Me por callo, la invitación. Creo pero que teniendo en cuenta, por favor, que yo estoy muy por la labor damos de la voz a José Luis para valorarlo, uno de que réplica. que se valore el primero, porque Marilu, si no, no voy a vale. dejar a José Luis que hable. Sí, para No, no no, que bien. pues tenemos pero- Mira, no, José Luis responde y gracias, como es no, que Mariluz lo que acaba de decir, yo creo que es un corolario magnífico, ¿no? Y yo casi que me callo porque estoy de acuerdo con lo que dice, ¿no? Y sobre todo lo está diciendo desde dos perspectivas que nosotros no tenemos. Tenemos una, que es la de estar en la edad en la que estamos, pero no tenemos la perspectiva que ella tiene de esa a la de tener sus 90 años. Con lo cual, lo que dice lleva muchísima razón. Marilu lleva totalmente, es decir, no estamos entrenados, o mejor dicho, no siempre es fácil poner la mirada en algo que está absurdamente en eso que se llama edadismo, está condenado a ser, no diré tapado, pero sí obviado, ¿no? Es decir, el proceso es el mismo, Marilu, que tú has dicho, que el que tienen a su vez nuestros hijos con nosotros. Cuando nosotros vemos a nuestros hijos, intentamos transmitir cosas que ellos, por una cuestión generacional, no entienden, porque lo que vivimos nosotros no lo están viviendo ellos. Estamos en situaciones atemporales y eso hace que muchas veces sea muy difícil que los que están en una edad inferior se pongan al nivel de los que están en una edad superior. Ahora bien, eso no significa que no haya que hacer cosas. Mira, por ejemplo, en los centros residenciales sí se lleva, y es curioso, cómo es muy bonito las actividades intergeneracionales. Yo cuando, a mí no se nos ocurría, cuando yo estaba en un cole, a mí no se me ocurría llevarnos nunca a una residencia, ¿no? Bueno, pues ahora cada vez más ya tenemos, de hecho hay acuerdos que se establecen con centros educativos, no solo con centros de educación infantil o educación primaria, sino que ya hay centros que están estudiando, en este caso los alumnos primero y segundo de bachillerato, y acuden en un voluntariado, por ejemplo, en el ámbito de la atención residencial para estar con las personas mayores. Bueno, pues eso es una fórmula al menos de intentar aproximar las generaciones para construir al menos en esas generaciones esos peldaños que tú muy bien estás diciendo y que ahora mismo lo que vamos haciendo es que vamos subiendo un peldaño porque nos quitamos el de abajo. Y entonces, ¿qué significa? Que evidentemente abajo al final siempre hay que ir construyendo la escalera. No hacia arriba, porque hacia arriba las estáis construyendo personas como tú, ¿no? Y luego hay otra cuestión que es fundamental también, y es la forma de ser, la actitud. Mariluz, tú eres luz. Te lo habrán dicho muchas personas. Conozco a muchísimas personas. Las personas como tú, que tienen ya esa magnífica edad, es increíble la vitalidad que tienen. Hay una parte en la cual, y esto además es curioso, fijaros, hay una parte en la que, no significa que sea su historia de vida, ¿no? Sino que hay una parte en que la persona cuando se jubila, tiene una parte buena, luego viene una parte de hacia abajo, luego resulta que esa persona con 70, 75, 80 años enferma, se pone mal, procesos de deterioro. Oye, pero cuando llegan a partir de los 87, 88, 89, 90 años, tienen un resurgir maravilloso. Fijaros, científicamente incluso está demostrado que padecen menos enfermedades. Hay enfermedades que a partir de los 90 años no se manifiestan en esas personas que llegan a esa edad, ¿no? Entonces, luego, insisto, hay medidas que se pueden tomar, Marilú, y luego están personas como tú. Y esas personas como tú, Marilú, sois también tremendamente importantes y necesarias. ¿Para qué? Pues como antes hemos estado hablando, me he pasado de lo micro a lo macro, pues tú ahora nos haces volver a lo micro. Y lo micro significa que afortunadamente no todo es el presidente del ARE, no todo es la entidad política, no todo es el partido político, sino que afortunadamente, Marilú, todo también son el día a día de personas como tú. Las cosas no pasan hasta que pasan. Y como actualmente estamos en una sociedad en la que mientras podamos ir tirando nos importa poco más lo que tenemos, pues por eso a veces también, Marilú, tenemos esa imposibilidad en esa construcción de peldaños que tú dices. Pero me quedo con tus palabras, me quedo con tus escaleras que hay que tener o hay que seguir que ir construyendo y ampliando. Y a vosotros yo no tengo que decir ya nada más, ¿eh? Y tenía muchas más cosas que decir, pero creo que ya serían absolutamente innecesarias, fuera de tiempo y además fuera de este contexto en el cual hemos estado.
Pues así terminamos. Agradecido profundamente, José Luis, a tu esfuerzo. Os recuerdo que estás recién operado de las cuerdas vocales. Por eso hemos tenido este formato aquí de irle interrumpiendo también para que pudiera un poco ralentizar su hablar. Agradecido a los que habéis estado con nosotros. Lo grabamos como estamos diciendo, lo subimos a YouTube. Esto beneficiará a mucha gente y nos citamos a próximos encuentros. José Luis, tú lo has dicho al principio y creo que se nos quedan aquí esos muchos temas por hablar, por profundizar y mucha sabiduría tuya de la que aprovecharnos, ¿no? Vamos, siempre con tu disponibilidad si fuera posible. Así que será un placer y nos seguimos viendo en este ámbito de cambiar el mundo para construir algo más humano, más de cuidado, más atendiendo a las necesidades de las personas que se lo merecen, como son las personas mayores. Ha sido un Gracias placer. por un mundo más justo. Oye, gracias. Me tenía a vuestra disposición. Pues nada, le tomamos Contad la conmigo para lo que queráis, desde ya. Gracias de verdad. Gracias a todos. Un fraternal abrazo para todos. A la feliz fin de semana. Adiós, 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 adiós.